qué bueno que está con nosotros con la señal de As Noticias, la entrevista siempre las mejores y siempre presente. Le prometí que en esta ocasión, en esta plática, íbamos a continuar con el tema de París, Francia, el terrorismo a nivel mundial, con este estupendo análisis por parte del maestro Adolfo Laborde, quien es investigador del Tecnológico de Monterrey, y también de Eduardo Bueno León, de la Universidad Iberoamericana, politólogo, sociólogo, y seguimos en el tema. Maestro, si no mal recuerdo, nos quedamos en el tema de Francia, en la parte de ¿por qué Francia? Sí. Pero la pregunta con la que sí quiero iniciar este espacio de entrevista es ¿por qué surgieron estos atentados? ¿De dónde surgen? No es una casualidad. ¿Cómo se va calentando este asunto del terrorismo para llegar hasta el 13 de noviembre? Sí, citando a mi colega Eduardo, si nos vamos a la sociología histórica, tenemos tres eventos importantes. Número uno, la presencia soviética en Medio Oriente, después de los procesos de descolonización. Los árabes estaban muy enojados con Occidente, estaban enojados con Francia, con Inglaterra. Ya se ha dicho en muchos programas cuál es el antecedente de la repartición arbitraria de estos territorios de África del Norte y Medio Oriente. En 1916, cuando se desintegra el Imperio Otomano, estos países se lo reparten. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, que ya sabemos qué pasó, cae Hitler, cae Italia, cae Japón, hay un proceso de reconfiguración geopolítica y de geografía económica y política en el mundo. Los franceses quisieron regresar, los ingleses quisieron regresar, los norteamericanos empezaron a buscar esos espacios, pero estaban los rusos. Los rusos estaban en una lógica de guerra fría, ¿no? La contradicción. Y los rusos, o los soviéticos en ese entonces, empezaron a jugar con los regímenes árabes. Y empezaron a tener una idea de vamos a ser panárabes, vamos a ser una nación árabe. Tuvieron alianzas con Egipto, tuvieron alianzas con Siria, tuvieron alianzas con otros países de la región, y eso ponía en el camino una guerra indirecta. Es en el marco de la Guerra Fría que se da esto. Me salto rápidamente a otro elemento. Viene la guerra, la ocupación rusa de Afganistán. Posteriormente se dan dos ocupaciones que vienen a generar un caos en este tablero. La primera guerra del Golfo en el 91, si lo recuerdo bien, y la segunda guerra en el Golfo en el 2001 con la invasión y con el tema de la caída de Saddam Hussein. La ocupación norteamericana genera vacíos de poder. En el 2011 se da un conflicto civil en Siria. Hay una guerra civil que hoy en día ha desplazado a mucha gente, y eso si juntamos todos esos elementos, tenemos que en el fondo hay un replanteamiento de las luchas de poder entre Rusia, que ha regresado a la escena internacional a través de varios esquemas, a través de su participación en la guerra de Ucrania, ¿no? La anexión del territorio de Crimea, la expulsión del G8 es otro elemento, y la estrategia de los países europeos y Estados Unidos en este caso de aislarlo. Entonces, Rusia no quiere perder ese bastión, apoya, Estados Unidos apoya a los otros, y lo que nos encontramos en el fondo, me parece, es una repartición siglo XXI de los territorios que de una manera u otra habían quedado vulnerables. Ahora, aquí hay dos actores, ¿no? Tres actores: Irán, Israel y Arabia Saudí. Que pareciera que no están activos. No se han mencionado mucho. No se han mencionado mucho. Que están como espectadores. Están allí y actuando y operando, ¿no? Sin embargo, están operando. Hay que dejarlo en claro. Así es. Entonces, creo que el tema de Israel, creo que Israel en estos momentos está tratando de muy discretamente crear condiciones para que se le reconozca la soberanía que ejerce sobre los altos del Golán, que es el resultado de la guerra del 67 con Siria. Siempre ha sido esa su ambición. Ya lo planteó Netanyahu al presidente de los Estados Unidos. Es una de las razones por las cuales el presidente de Estados Unidos aparentemente se le ve como un poco lejano de todos estos temas. Pero es que una intervención masiva de los Estados Unidos en esta área implica un choque con los rusos, implica un choque con Arabia Saudí, ¿no? Y implica también un choque con Irán. Ahora, Arabia Saudí es un estado muy rico, nosotros lo sabemos, pero dirigido por una élite teocrática, cuyas concepciones teológicas son las más totalitarias y que coinciden con las concepciones teológicas musulmanas del Estado Islámico. De eso no se habla mucho. Y entonces, ¿qué ocurre? Uno podría estar pensando que a lo mejor lo que está haciendo el Estado Islámico es simple y llanamente
reflejar lo que es Arabia Saudí. Arabia Saudí, con su misoginia institucionalizada, ¿no? con su integrismo institucionalizado, ¿no? Y los bombardeos que está haciendo sobre Yemen, que es, que es un pequeño estado, ¿no? que estuvo dividido durante la Guerra Fría, pero que también los saudíes están actuando un poco para confirmar su hegemonía en la zona árabe y en la zona del Golfo Pérsico, ¿no? E Irán, pues el conflicto que tiene con el tema de las regulaciones por el tema atómico, ¿no? Es algo que también los iraníes están llevando con mucha discreción. Con muchísima discreción. Entonces, pareciera que este conflicto, que no se le vio así al comienzo, cuando estalló la guerra civil siria, es el punto de inicio de una reconfiguración de las estructuras de poder en la zona y una reconfiguración dejando en claro Medio Oriente. Dejando en claro Medio Oriente. Que finalmente es el petróleo. Exactamente, y es el gas. Que es punto económico a nivel mundial muy importante. Y rutas comerciales. Y rutas comerciales. Si hay un conflicto, ese es el factor económico, que tampoco se ha hablado mucho. ¿Qué pasa si este conflicto se sale de las manos y empieza a haber más guerras civiles, más ataques, hundimiento de transportadores o grandes barcos que transporten gas o petróleo? Va a haber una repercusión, va a subir el precio del petróleo, va a haber consigo una inmensidad de impactos a las inflaciones de los diferentes países que dependen de esas fuentes de abastecimiento, y no vamos muy lejos, China, Corea y Japón, que dependen de los hidrocarburos y del gas, y de Estados Unidos, que ya en menor medida. Eso va a traer precios, aumento en los precios de los fletes, de los seguros y de la producción de las mercancías. Todo esto lo estamos enmarcando en el contexto para el auditorio de As Noticias de lo que sucedió en Francia. Sí. Lo que sucedió. Todo esto está detonando, es el comienzo. Es que empezamos al revés. Al revés, digamos, exactamente. Lo que pasó en Francia me parece que es la punta de todo el conflicto. Del conflicto que y está debajo verdaderamente de esto armado. Es la gran ballena que está en la parte del fondo del océano, y lo que estamos viendo solamente es la cabecita de la ballena, ¿no? Entonces, si nos vamos a realmente entender el resultado de lo que pasó en Francia, tenemos que recuperar la historia, tenemos que recuperar los conflictos árabe-israelí, por ejemplo, y el tema de la geopolítica. Algunos están hablando que ya comenzó una tercera guerra mundial. La mayoría a nivel internacional, eso es lo que se está manejando, ya comenzó la tercera guerra mundial. Porque hay una recomposición de la hegemonía en la zona. Ahora, con este contexto que nos están dando, maestro, doctor, ¿quién se beneficia? ¿Quién es la verdadera cabecilla o qué nación es la que está alzando la mano que le conviene que este conflicto esté avanzando de esta manera? Obviamente sin dejar de lado las pérdidas humanas, la manera en que se está haciendo voltear hacia esos países, los ataques, todo esto. ¿Quién se está beneficiando? Es una pregunta delicada, porque hablar de un actor o de varios actores es tratar de responsabilizar a un país. Me parece que el responsable es la comunidad internacional. Los responsables son los propios países, los actores que están interviniendo en el esquema, porque ya no estamos en una época de unipolaridad. Recordemos, con el fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética, se pensó que solamente un país, un modelo, iba a reinar, que es el sistema democrático mercantilista o neomercantilista o liberalista o neoliberalista, como se le quiera llamar, y todos íbamos a ir hacia allá. Sin embargo, estos conflictos y otros conflictos más han demostrado que estamos ante un escenario multipolar. Hay actores que de alguna u otra manera están tomando alguna influencia en la desestructuración de la comunidad internacional o de las estructuras internacionales. De la Unión Europea. Y no solamente son estados, estamos hablando de grupos, de organizaciones, de empresas, porque detrás de todo esto, no solamente los estados son los que se benefician, sino también las empresas que de alguna u otra forma dependen de las fuentes de abastecimiento, del abaratamiento del petróleo para poder producir más y tener una mayor competitividad. Eso es en términos económicos. Yo no me atrevería a decir quién se beneficia, quién no se beneficia. Hay actores responsables, por supuesto, los que ya hemos mencionado en este espacio, y al final de cuentas los que no se benefician es la comunidad internacional, que no se puede poner de acuerdo, y los civiles. Al inicio de estas entrevistas hablábamos de los daños colaterales, después de lo que había pasado y sucedido, acontecido en Francia. Y obviamente nos estamos encontrando con un contexto muy interesante, estamos entendiendo más el porqué de Francia, por qué sucedió esto, obviamente a través de las manos del terrorismo, pero socialmente y políticamente, sin duda hay otro contexto. Doctor Eduardo,
hablábamos de la sociedad. ¿Quién va a responder por la sociedad ante todo este panorama que nos han dejado en claro en esta conversación? ¿Quién va a responder por la sociedad? Bueno, aquí tenemos un problema muy interesante, ¿no? ¿Tiene futuro la democracia en Europa? Primera pregunta. Uno diría, sí, por supuesto, ¿cómo no? Siempre va a haber procesos electorales, siempre se va a dar una participación electoral, etcétera, ¿no? Pero lo que estamos observando nosotros es que si hay una restricción de las libertades democráticas, vamos a ir a unas democracias muy electorales, muy regimentadas, de una democracia que no va a reconocer a las minorías. Fíjese usted que en la Unión Europea, con toda esta crisis de la austeridad desde el año 2008, hay un Estado de la Unión Europea que es Hungría, cuyo presidente y cuyo primer ministro entraron en contradicción e inmediatamente se implantó un régimen ahí sumamente excluyente y de represión de las minorías dentro de Hungría, la minoría turca, por ejemplo, la minoría rumana. La Unión Europea se sintió impotente para poder controlar eso. ¿Cómo es posible que un Estado miembro restringiera las libertades de esa forma, ¿no? Sí. Entonces ahí lo que estamos observando es que las grandes instituciones de la Unión Europea no garantizan el proyecto democrático de la Unión Europea. Y ahora, en este contexto de miedo y de inseguridad, mucho menos. La vía va a ser la represión para crear seguridad, la invasión o bombardeo de países para crear seguridad. Pero eso entra en contradicción con los valores de la sociedad europea, de sus clases medias, de su gran burguesía ilustrada. Claro. Entonces ahí tenemos un grave problema que no sabemos exactamente cómo se vaya a manejar. Posiblemente políticamente se exprese en un renacimiento de los populismos, pero no el populismo del cual hablamos aquí en México, ¿no? Otro tipo de populismo, un populismo anclado en un nacionalismo que al mismo tiempo de ser identitario buscará obviamente articular grupos subalternos. Eso sería lo diferente. Salir de ese núcleo político que se está viviendo restringido. actualmente. Y entonces eso va a implicar que el resto de los partidos políticos, las fuerzas políticas, reorienten sus programas, reorienten sus formas de trabajo, ¿no? Entonces una consecuencia que se viene muy interesante va a ser o una sociedad de libertades con una democracia real, o una sociedad de una democracia restringida porque es una sociedad del miedo, porque resulta ahora que los terroristas de cualquier índole, ¿no?, pueden estar en el metro, pueden estar en los restaurantes, pueden estar en los Ponías cines. un ejemplo hace un momento antes de entrar al aire, doctor. Puede estar al lado tuyo y la gente puede estar trasladándose o transportándose o conviviendo pensando que el que está al lado mío puede ser un terrorista. Sociedad de la desconfianza, le llamó un autor, Toussaint, y sociedad del miedo, ¿no? Yo creo que son las dos formulaciones que van a golpear el proyecto democrático ilustrado. Hay una película que se llama 1984 de George Orwell, que habla un poco complementa lo que comenta Eduardo, del control total, ¿no? El sujeto como parte del control del Estado. No hay garantías, no hay libertades, y eso va en contra del proceso de integración económico y político que se ha dado en Europa desde 1957, ¿no? Se hablaba de la Unión Europea como un mecanismo muy sofisticado, que tiene un grado de integración muy alta, donde hay coordinación, donde hay instituciones supranacionales, donde hay una política exterior común, donde tienen articulación, donde apoyan a los países con menos desarrollo. Entonces, con este tipo de accidentes históricos, vamos a llamarlos así, se replantea todo eso, ¿no? Cierre de fronteras, ¿no?, exclusión, controles a la migración, política exterior común. No se han manifestado todavía los europeos, se ha hecho en el marco de Naciones Unidas y ha habido acciones unilaterales que va a dar por consecuencia una división y una fragmentación del proceso. Definitivamente lo que me estás dando a entender, maestro, lo que le estás dando a entender al auditorio de Haz Noticias, se comienza a entender el problema migratorio ante este contexto que estamos planteando y que obviamente está ocasionando un daño colateral o alguien que esté moviendo los hilos políticos, sociales, está viendo ya las consecuencias. Sí, va a haber una afectación en las campañas, en las plataformas políticas de asimilación, porque cuando el ciudadano empiece a tener esta perspectiva de que migración de ciertos países es sinónimo de inseguridad, lógicamente lo está viviendo Francia. Lógicamente los partidos y las facciones van a cambiar su orientación política y su plataforma política, se van a endurecer. Y eso lógicamente pues, no ayuda en absolutamente nada. No ayuda en nada sino hasta que el conflicto en Siria se solucione. Y para que se solucione el conflicto en Siria no solamente es una cuestión de uno o dos países, es una cuestión, como ya lo habíamos comentado, donde intervienen varios actores. Maestro Laborde,
Volvemos al punto del terrorismo. Ya se sembró la semilla, ya lo vimos, o más bien quedó nuevamente en claro de qué manera. ¿Qué viene en este punto? Porque hay amenazas por parte del grupo Claro. ISIS claras, hay videos, comenzó a circular ayer un nuevo video en donde se ve derrumbar a la Torre Eiffel y siguen haciendo énfasis que es en Francia en donde van a volver a atentar. Se habla de la Casa Blanca, Estados Unidos, se habla de España también. ¿Qué sigue ante esta serie de amenazas? Una coordinación mayor entre los sistemas de seguridad y de defensa, entre básicamente Francia y sus aliados. El presidente Hollande tiene visitas programadas a Estados Unidos y a Rusia para hablar de ello. Vendrán restricciones severas en los aeropuertos, en la movilidad de las personas, y vendrán, por supuesto, más estados de excepción. Ahora es en Francia, pero no quiero pensar, ojalá y no pase, si esto se llega a repetir en cualquier otra capital del mundo, lógicamente va a traer como consecuencia una réplica de lo que está pasando en Francia. Eso es lo que sucede en el continente europeo. Eduardo, continente americano, 2001, las Torres Gemelas, América Latina. ¿Cómo repercute esta situación del terrorismo, partiendo de Francia, pero también volviendo un poco atrás el tiempo, digo 14 años, con este tipo de situaciones? ¿Cuál es ese margen que hay del 2001 al 2015 partiendo de este acto terrorista? Claro, ahí tenemos dos cosas, ¿no? Cómo América Latina acompaña a los Estados Unidos, ¿no? En esto que Estados Unidos llamó, el presidente Bush, la guerra contra el terror, ¿no? O la guerra infinita contra el terrorismo. Sí, efectivamente, hubo países que mandaron tropas a invadir Irak también, ¿no? Dentro de la coalición internacional, ¿no? También hubo conatos en algunos países, como por ejemplo la triple frontera en la zona entre Argentina, Paraguay y Brasil, hubo conatos de formación de grupos terroristas de la yihad, ¿no? Que fueron detectados por inteligencia inmediatamente, ¿no? Tenemos también que en esta última década los servicios de seguridad de Israel, sobre todo en el sector privado, ¿no? Han estado vendiendo servicios de seguridad, su inteligencia, ¿no? Que es una manera también de vender su tecnología, ¿no? También se ha difundido mucho, no solamente en los estados o países andinos, sino también con privados, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros nos hemos involucrado en toda esta guerra de manera bastante colateral. Ahora, la pregunta estaría orientada: ¿América Latina va a dar el paso para una posición y una acción más decidida con respecto al tema del terrorismo? Aliarse o tratar de enfrentar o combatir, claro. que sería un punto interesante que lo contestaras, porque claro. Realmente ¿cuál es el contexto ante esa situación? Aquí no hemos tenido terrorismo islámico, salvo este conato que se dio ahí en la triple frontera. Aquí tenemos otras formas de terrorismo. Es el terrorismo de los grupos políticos, caso colombiano, ¿no? Caso del Perú en su momento, ¿no? Y tenemos el terrorismo del Estado también, ¿no? Caso de Colombia, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, ¿no? Caso de México también, donde los derechos humanos en algunos estados o entidades están bastante mal y donde las fuerzas políticas, las fuerzas estatales de alguna manera son indiferentes a este dolor. Aquí vivimos otro tipo de terrorismo que viene de actores privados, del narcotráfico. No es un terrorismo vinculado a lo que está ocurriendo, porque no hemos sido nunca un territorio donde hubiésemos tenido luchas religiosas, ¿no? No solamente a nivel de teología, sino a nivel de acción armada. Eso no hemos tenido. Y es lo que hay que cuidar, que eso no ocurra. Nosotros podemos tener conflictos sociales, pobreza, exclusión, podemos tener problemas de narcotráfico, de crimen organizado, pero no hemos tenido ese tipo de conflictos. Porque aquí hay que citar a un autor norteamericano, un sociólogo ya olvidado, lamentablemente, Lewis Coser, con un extraordinario libro, Las funciones del conflicto social, ¿no? Él decía, Coser, cuando un conflicto social o cultural se ideologiza, se vuelve inmanejable. Y la teologización de los conflictos de falta de identidad en Europa han provocado esta fortaleza, ¿no? del yihadismo. Bueno, aquí en América Latina nosotros no deberemos permitir que nuestros conflictos se ideologicen, se lleguen a ese punto, y obviamente creo que sí podemos dejar en claro lo que sucede en Europa. Maestro Adolfo Laborde, ¿qué conclusión? ¿Qué viene? ¿Qué se espera?
Bueno, es complicado, podemos tener varios escenarios, muchos de ellos tienen mayor viabilidad, otros no. Sin embargo, ahí están y ojalá... ¿Cuáles serían? El primero es una mayor profundización de las acciones antiterroristas, que va a llevar consigo la eliminación de los derechos fundamentales. Posiblemente esto traiga consigo un replanteamiento de los sistemas políticos del Estado, como lo dijo Eduardo. Número dos, va a haber repercusiones en otras partes del mundo, donde haya vulnerabilidad de los sistemas de inteligencia. ¿Puede ser sistematizado esta repercusión? Puede ser, porque son ¿Qué seguiría? son metodologías, Exactamente. son modos operandi, ya saben cómo actuar, saben que existe vulnerabilidad de los sistemas de inteligencia, que son vulnerables, y eso les permite actuar de manera idéntica o casi idéntica en otro escenario, en otro terreno y con otros actores. Pero el efecto puede ser el mismo. Esa es la segunda. Y la tercera es que se tenga una acción coordinada, que es posible que se esté dando, que se vaya a dar, y haya una eliminación, una guerra total de exterminio de estos grupos, que traería consigo una respuesta todavía más feroz. Ese punto, maestro, ¿lo podemos estar visualizando con lo que está haciendo Francia, con estos Se bombardeos? están dando, ya hay hubo reuniones en Naciones Unidas donde se ha llegado a la conclusión, o a una de las conclusiones, de que se tiene que luchar contra el Estado Islámico, y por supuesto Francia lo respalda con lo que está haciendo actualmente en la extensión por 3 meses de un estado de excepción. Doctor Eduardo Bueno, ¿qué viene en Francia después de esto? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cambia el contexto mundial? ¿Cambia las relaciones entre naciones? ¿Qué viene? Y una primera conclusión sería que estamos asistiendo a una recomposición, ¿no?, del ejercicio de la hegemonía política en Medio Oriente. Y que esto, que no era muy visible cuando estalló la guerra civil en Siria, pues ahora es una dramática realidad, ¿no? Y ahora tenemos países como Israel, como Arabia Saudí e Irán, que aunque no aparezcan en primer plano, están operando en la zona, aparte de los rusos y aparte de la OTAN. Esta reconfiguración va a replantear además nuevos escenarios, y esos nuevos escenarios son los escenarios que ha mencionado Adolfo, pero yo también iría un poquito más allá, ¿no? Como una segunda conclusión, por ejemplo, creo que va a haber un gran debate en Francia y en Europa. Europa tiene que pensarse a sí misma otra vez. Ya no es la vieja Europa de los Estados nacionales. Sí, la vieja Europa de los Estados nacionales está en crisis. La construcción de la Unión Europea tendía a articular un nuevo espacio, un nuevo ámbito nacional, regionalizado, ¿no? La vieja contradicción Estados nacionales versus regiones nunca se solucionó, y Europa tiene que repensar todo esto. ¿Por qué? Porque la sociedad de las libertades, la sociedad que surge con la Ilustración, es una sociedad ahora que tiene problemas internos de violencia sumamente duros, sumamente difíciles, cuya solución a través de la represión va a provocar muchas divisiones y muchos más conflictos. Una tercera conclusión es que el mundo musulmán y árabe, que tuvo una gran expectativa con las primaveras árabes, con los procesos de democratización, pues asiste de nuevo a una nueva frustración histórica. La primera frustración histórica en los últimos 60 años fue después de la descolonización. La descolonización no creó grandes estados, creó regímenes autoritarios. Y la segunda frustración es que la primavera árabe, que iba a generar una recomposición democrática de las sociedades, una mayor inclusión, etcétera, etcétera, una modernidad árabe, musulmana, también se descarriló, porque en los países donde hubo estos procesos, en el caso de Libia, lo que estamos observando es que se nos vino una guerra civil parecida a la Siria. En el caso de Egipto se implantó un régimen autoritario, ¿no? Y entonces, y la crisis siria devino inevitablemente en una crisis regionalizada. Entonces, es un punto de inflexión. Y como cuarta conclusión, yo diría, y ya para finalizar, concluir, doctor, sí, ¿no? Gracias. Diría que va a haber una mayor énfasis de la ONU en generar quizás condiciones políticas para que la guerra civil siria se solucione a través de un proceso de negociación internacional, donde se tenga que también ver la posibilidad de que los actores internos jueguen algún tipo de rol en esa conferencia internacional. Maestro Laborde, la última y nos vamos, el terrorismo a nivel mundial. Bueno, ya no tan solo en Francia, de manera breve, ¿cómo se va y cómo se debe atacar? El terrorismo es una expresión que intenta de alguna u otra manera sembrar el terror, una psicosis generalizada, intenta debilitar las estructuras de poder,
en ambas partes, cuando hablamos del Estado, terreno del Estado o de los grupos beligerantes o de los grupos que no están de acuerdo en alguna posición, y eso desafortunadamente ha sido utilizado y aunque no lo queramos, va a seguir siendo utilizado y hay que estar preparado para ellos. ¿Cómo? Con mayor inteligencia, con una política horizontal para solucionar problemas históricos, considerando la marginación, considerando el multiculturalismo y por supuesto considerando los factores fundamentales que son los derechos humanos. Muy bien, doctor Eduardo Bueno León, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir estas dos entrevistas, esta serie de programas en relación a lo acontecido en Francia. Gracias por estar, que no sea la última vez. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros, maestro Laborde. Gracias. Y que no sea la última tampoco. Esperamos Y usted ya lo sabe, usted siga en la señal de Haz Noticias, las mejores entrevistas en la señal siempre presente. Soy Oscar Gómez Romero, pásela muy bien. Continúe con esta señal.